Hola, en esta parte vamos a trabajar un poco la parte de energía que se presenta en las oscilaciones y para ello tomaremos un modelo, el modelo de una masa unida a un resorte. Entonces nos apoyaremos en la presentación de PowerPoint que he dispuesto para ello. Esto forma parte del movimiento armónico periódico, del movimiento armónico simple, perdón. Entonces consideremos lo siguiente: un sistema masa-resorte en el cual hay una masa que está oscilando arriba y abajo unida a un resorte, como muestra la imagen aquí. En esta imagen entonces observamos el comportamiento de esa masa. En este caso se señala una fuerza que indica hacia dónde apunta la fuerza de restauración del resorte. Cuando el resorte se mueve hacia arriba, la fuerza de restauración lo empuja hacia abajo a partir del punto de equilibrio. Y cuando se está estirando hacia abajo, después del punto de equilibrio, la fuerza empieza a actuar hacia arriba para llevarlo a su posición de equilibrio. Esa es una descripción a partir de las fuerzas. Ahora miremos entonces la parte de las energías. Es aquí donde ese movimiento muestra que para cualquier movimiento tendremos una energía cinética, pero además en este caso, como tenemos un resorte, también aparecerá una energía potencial elástica, que es la contribución del resorte. Nos enfocaremos en esa situación, tanto en la energía cinética como en la energía potencial elástica del resorte. Bueno, para ello entonces es importante tener en cuenta lo siguiente: conocer el equilibrio. Entonces el equilibrio será lo que tenemos aquí como una posición cero y está relacionada con esta línea punteada acá. Por otra parte, entonces, observamos que cuando se da la máxima compresión, cuando llega la masa hasta la parte superior en el sistema que está mostrando aquí, unido al resorte, en ese caso se detiene para luego comenzar a expandirse o estirarse el resorte. En ese punto de máxima compresión, como tenemos aquí a la izquierda en la pantalla, el péndulo se detiene, el movimiento se detiene por un instante y es ahí cuando la velocidad es igual a cero. En ese mismo punto se considera que la posición de la partícula corresponde a su máximo valor, que es conocido como la amplitud. Asimismo, después que sale de esa posición de máxima compresión donde se detiene, empieza a moverse hacia abajo de manera acelerada hasta que obtiene la máxima velocidad justo cuando pasa por el punto de equilibrio y luego empieza a disminuir su velocidad hasta detenerse también en el punto de máximo estiramiento. Entonces vemos que será un movimiento alternado hacia arriba y hacia abajo, y donde empieza a haber variaciones en energía cinética y en energía potencial. Como hemos visto hasta ahora, la energía cinética entonces cuando se detiene es cero, pero en ese punto coincide con una máxima compresión o una máxima deformación. En este caso la energía potencial elástica se hace cero. Bueno, también necesitaremos ahora, para entender un poco ese movimiento, necesitaremos tener presente las gráficas de la posición. Necesitaremos tener también la velocidad y la aceleración. Entonces, los valores de la posición, si tomamos el punto de máxima elongación, digamos, en nuestras oscilaciones, cuando está hacia abajo tendrá un desplazamiento positivo. En ese punto la velocidad es cero, pero también en ese punto la fuerza que está actuando sobre el resorte es máxima, y si es máxima su aceleración también será máxima. Eso es lo que aparece entonces aquí reseñado en esta línea horizontal. En el punto de equilibrio la velocidad es máxima, como vimos anteriormente, pero justo en ese punto, como es equilibrio, no hay fuerza actuando, y como no hay fuerza actuando, la aceleración es cero. Mientras que en los otros extremos la velocidad se hace cero, la aceleración es máxima y la fuerza es máxima. Bueno, estamos ya combinando posición, velocidad y aceleración. Entonces representemos las expresiones que dominan ese movimiento de la posición, de la velocidad y de la aceleración. Ahora sí, es importante entonces dos cosas. Uno, en este recuadro vemos que la máxima aceleración
se da para el producto de omega cuadrado, como aparece aquí, multiplicado por A. Y el punto de máxima velocidad, que es cuando pasa por la posición de equilibrio, aquí está equilibrio, el punto de máxima velocidad, esa máxima velocidad se determina a partir del producto de la omega, frecuencia angular, por la amplitud máxima. Bueno, ahora sí entonces pasemos a mirar los términos de energía. En principio, se considera que todo sistema que exhibe un movimiento armónico simple es conservativo, por eso lo simple del movimiento. Para el caso masa resorte, que es el que estamos considerando, se presentan cambios alternativos, como decíamos, entre la energía cinética y la energía potencial. Cuando uno va aumentando, la otra va disminuyendo y viceversa, dependiendo de en qué punto se encuentra el movimiento. Matemáticamente hablando, estas energías se expresan como la energía cinética para cualquier tiempo t sería igual a un medio de la masa por velocidad al cuadrado, obviamente. Y si tenemos en cuenta entonces la expresión de la velocidad en la diapositiva anterior, nos quedaría como un medio de la masa por el factor de menos omega a seno de omega t más phi, todo eso elevado al cuadrado, que corresponde a la velocidad en cualquier instante. A su vez, la energía potencial elástica almacenada en el resorte para cualquier tiempo t se determina a partir de un medio de la constante por la posición elevado al cuadrado. En este caso nos quedaría un medio de k por la expresión de la posición a coseno de omega t más phi. A diferencia de la anterior, aquí estamos considerando, digamos, en términos generales, el ángulo de fase. Finalmente, en esta parte, para considerar la energía, hablamos de una energía mecánica total y la vamos a denotar como E sub m. Esta energía mecánica total corresponde a la suma de las energías involucradas, en este caso sería la potencial y la cinética. En cualquier punto entonces encontramos que la energía mecánica corresponde a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Sin embargo, hay unos puntos que llamamos máximos, en los cuales la energía mecánica total correspondería o tendría exactamente el mismo valor que la energía cinética máxima y sería el mismo valor de la energía potencial máxima. Porque recordemos que cuando la energía cinética es máxima, la energía potencial es cero. Y cuando la energía potencial es máxima, la energía cinética es cero. Entonces, con cualquiera de las dos que obtengamos, vamos a determinar que esa sería la energía mecánica. Sin embargo, en cualquier punto procedemos a esto, a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Si lográramos ilustrar en una gráfica, ambas expresiones son cuadráticas, es decir, lo que tenemos en U aquí representará la energía potencial elástica, que es un medio de k por x al cuadrado. Entonces, en términos de energía, en la medida en que va variando, la variación de x es cuadrática. Y por lo tanto me va a dar como una parábola ¿sí?, que inicia a partir de 0 y toma valores positivos para la energía, y esa energía es simétrica tanto a ambos lados de mi sistema de referencia o mi punto de equilibrio. De manera alternativa, uno pudiera ver que la energía cinética sería un medio de masa por velocidad al cuadrado. También existe una expresión cuadrática de la velocidad, ¿sí? Y por lo tanto, la energía cinética podría expresarse entonces como una ecuación cuadrática inversa a la energía potencial. Porque recuerden, cuando la energía potencial es mínima, la energía cinética es máxima, y cuando la energía potencial es máxima, pues la energía cinética mínima. Entonces tendríamos aquí las dos expresiones gráficamente hablando, la azul de la energía cinética y la roja de la energía potencial. Entonces cuando una va subiendo, pues la otra empieza a disminuir, se encontrará en un punto que no necesariamente coincide con la mitad de la amplitud, ¿sí?, y luego bajará una mientras que la otra subirá. Ese proceso se presenta así de manera alternativa a lo largo de todo el movimiento, ¿sí? Y en este caso, como es un movimiento armónico simple de manera ideal, pues la alternatividad entre las energías se da de manera continua. Creo que hasta este punto entonces tenemos la parte conceptual de la energía más o menos clara, o por lo menos descrita. Ahora, a manera de ejercicio, tomando un ejercicio del texto guía de Sears, tenemos que
Un deslizador de 0.5 kilogramos conectado al extremo de un resorte ideal con constante fuerza K de 450 Newton sobre metro está en un movimiento armónico simple, con una amplitud de 0.04 metros. Calcule la rapidez máxima del deslizador, la rapidez cuando está en valor de x 0,015, la magnitud de su aceleración máxima, su aceleración en un punto dado en x igual a menos 0,015 metros y la energía mecánica en cualquier punto de su movimiento. Como vimos en las gráficas anteriores, para determinar la rapidez máxima, esta se obtiene a partir del producto de la frecuencia angular por A. Aquí tenemos la masa, tenemos la constante del resorte y tenemos la amplitud. Entonces A sería esto. Para hallar omega, en este caso, obtendríamos o necesitaríamos una expresión para el periodo. Esa expresión del periodo sería 2pi la raíz cuadrada de m, la masa, sobre k. Entonces, a partir de esa expresión, yo puedo determinar el periodo o directamente la frecuencia angular calculada como la raíz cuadrada de k sobre masa. Entonces ya yo puedo tener la frecuencia angular y a partir de la frecuencia angular puedo calcular la v máxima y de una vez también la aceleración máxima aquí. Igual también pudiera saber ya la energía máxima o la energía mecánica teniendo A y teniendo K sin necesidad de hallar la velocidad. Entonces la energía mecánica correspondería a un medio de K por A cuadrado y ya tendríamos, por ejemplo, lo determinado, la velocidad máxima, la aceleración máxima y la energía mecánica. Nos quedaría ahora en un punto. Para hallar la rapidez en un punto utilizamos la expresión que habíamos dicho aquí. En este caso conocemos omega A, conocemos una posición y vamos a suponer, porque no nos dice el ejercicio, que el sistema comienza a oscilar desde la máxima amplitud. En consecuencia, phi sería 0 y nos simplifica la operación. Y asumiendo que phi es 0, entonces a partir de la posición x yo puedo determinar el valor del tiempo y teniendo en cuenta ya obtenido el tiempo, lo reemplazo en las presiones de la velocidad y en la presión y en la expresión de la aceleración. Entonces con esas expresiones pudiera ya determinar la velocidad y la aceleración justo en ese punto. Hasta ahí queda el ejercicio. Voy a colocar la respuesta para que el ejercicio para que el estudiante compruebe los valores de dicha respuesta sustituyendo en esas expresiones. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la explicación, ¿sí? Y comenzaremos entonces a organizar la parte del video.